a una viga que, digamos, la podemos ver o visualizar como una misma viga continua, ¿sí? ¿Por qué digo continua? Porque no tiene cortes, no tiene cambios de sección. Y entonces, primera, digamos, primer punto a tomar en cuenta para dimensionar esta viga. Ya no es una viga simplemente apoyada, ¿sí? Como a las que estamos acostumbrados o acostumbradas a diseñar, esas viguitas que nos ponen en las clases donde hay como apoyos los carritos, las articulaciones, estos triangulitos, ¿sí? Con mechoncitos abajo, etcétera, que, que en cierta manera nos facilitan, ¿sí? El aprendizaje de cómo obtener los elementos mecánicos y cómo dimensionar una viga. El objetivo de dimensionar ya una viga que sea parte de un sistema estructural completo es precisamente ir agregando a eso que sabemos las diferencias, ¿sí? Los detalles que tal vez por allí no tengamos mucho en cuenta anteriormente en nuestros diseños, en nuestros dimensionamientos, pero que debido a que nuestra viga ahora es parte de un sistema estructural, pues ahí vamos a tener que tomar ciertas cosillas, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo yo que antes de echar número, antes de, como estamos acostumbrados, agarramos de los elementos mecánicos, agarramos, ¿sí? El valor máximo y ya nos ponemos a dimensionar, etcétera. Vamos a comprender un poquito más, vamos a desglosar lo que vamos a hacer conceptualmente. Y ya que lo tenemos bien claro en nuestra mente y en nuestra cabeza, pues ya ahora sí nos podemos poner a hacer números, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la deformación que vemos de manera exagerada, nos muestra una de las salidas del SAP, nos dice, tu marco de una manera exagerada tiende a deformarse de esta forma. Esta información yo la puedo tomar en cuenta y la puedo ligar, ¿sí? Con el siguiente paso que va a ser dimensionar. Mi pregunta es, ¿qué voy a dimensionar? Ah, pues una viga. ¿De qué material va a ser esa viga? Ahora sí, elijo el material y estamos en vigas de concreto reforzado, ¿sí? El arquitecto, el dueño o nosotras mismos estamos, ¿sí? Decidiendo que va a ser una estructura de concreto reforzado. Ahorita eso, digamos, no lo están imponiendo para no entrar en detalles, pero en costos, estas cosas, pero va a ser de concreto reforzado, ¿no? ¿Sí? Entonces, al ser de concreto reforzado, hemos estudiado en nuestras clases anteriores que las vigas o el concreto reforzado en particular tiene una característica esencial que debo de tomar en cuenta. ¿Cuál es esa característica así básica en las estructuras de concreto reforzado? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima a participar y decirme, bueno, las estructuras de concreto reforzado, su principal característica es que, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? Ana Sofía Gallegos, te estoy viendo. ¿No te animas? No. Bueno, alguien más así voluntariamente. ¿Qué aprendieron en las estructuras de concreto en su clase de mecánica de materiales 2? La esencia de las estructuras de concreto reforzado, ¿cuál es? O bien, más bien la pregunta viene siendo, ¿por qué el concreto hay que reforzarlo? ¿Por qué es concreto reforzado Bueno, y no profe, es solo concreto? yo sabía que el concreto tiene características para resistir a la compresión y el acero pues a la tensión y juntos hacen un buen complemento y por eso es Pues que... ahí está, Ana Sofía, esa era la respuesta. Esa era. Esa es la esencia de la clase de mecánica de materiales 2. Darnos cuenta que nuestros elementos estructurales, nuestros sistemas estructurales, cuando están sujetos a una serie de cargas combinadas, verticales, laterales, lo que ustedes quieran, van a entrar en tensión y en compresión. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a utilizar concreto reforzado, como bien dijiste, Ana Sofía,
el concreto reforzado es un material que se conforma de dos, a su vez, de dos matrices o dos materiales diferentes que tienen características similares, pero una diferencia esencial. El concreto, como bien dijiste, es muy bueno para resistir la compresión y muy malo para resistir la tensión. Entonces, si mi estructura es solo de concreto, sin refuerzo, le va a costar mucho trabajo no tener problemas en las partes donde entre a tensión. Entonces, como su nombre le indica, llega el refuerzo, que es el acero de refuerzo. Sí, pensemos en las palabras que utilizamos, acero de refuerzo. ¿Por qué de refuerzo? Porque así como en los equipos de fútbol llegan y vienen los refuerzos, es que hay que contratar un refuerzo, es que la media anda mal, es que no metemos goles, no, pues tráete el refuerzo. Entonces llega el acero a reforzar al concreto en esas zonas donde le cuesta trabajo. En este caso es las zonas de tensión. Ojo, aquí también luego veo confusiones. Hablando del acero, el acero no quiere decir que no se comporte bien a compresión, ¿eh? También el acero trabaja mejor que o sea, de manera similar al concreto en compresión. Ojo, no quiere decir que el acero trabaja bien en tensión y mal en compresión. Luego noto a veces en lo que escriben esas confusiones. No, el acero se comporta muy bien tanto en compresión como en tensión, pero en este caso su función es reforzar las zonas de tensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es por eso que partimos de esta, digamos, de este esquemita general, que si en términos de las convenciones que hemos establecido en nuestras clases anteriores para distinguir las zonas que entran en tensión y en compresión, pues tenemos que imaginar esa deformada e ir haciendo como un zoom para identificar qué zonas entran en tensión y cuáles en compresión. ¿De acuerdo? Y esta identificación básica, esencial, antes de echarle número a las cosas, me va a servir para distribuir de manera preliminar, pero de una manera no cuantitativa, no decir cuántas barras de refuerzo, de qué número, eso todavía no llego ahí, pero sí cualitativa, ¿no? ¿Dónde y cuál material voy a poner para resistir compresión y tensión, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta deformada, estamos distinguiendo tensiones en las partes donde la estructura tiende a abrirse y compresiones en esa misma sección, ¿sí? Lo que sería arriba y abajo del eje neutro, ¿sí? Imaginen que esta barra, ¿sí? Es el eje neutro de su viga, ¿sí? El eje neutro está tomando esas deformaciones. Y ustedes aprendieron también que por convención y de manera general, cuando una viga en flexión está tomando un momento positivo o negativo, ¿sí? Las zonas que se acortan son compresión y las que se alargan son de tensión. Entonces, esto sería lo que le estaría pasando al eje neutro. Y eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta para de una manera así, un preliminar, distribuir dónde va a ir el acero de refuerzo de mi viga. Entonces, con base en lo anterior, y si esta va a ser mi viga, ¿sí? Esta va a ser mi viga A, B y C, ¿sí? A, B y C. Ahorita sin números, sin ver peraltes, sin ver claros, etcétera. Simplemente de manera intuitiva, quiero que me digan cómo y dónde pondrían lo que va a ser el acero de refuerzo, ¿sí? Esta barrita me va a representar ahorita lo que ustedes quieran de área de acero, pero quiero que me digan dónde ustedes pondrían acero con base en esta figurita. Vamos por claros si quieren. Vean cómo se deforma esto. Y entonces, de inicio, en el claro AB y en el claro BC, ¿dónde pondrían acero de refuerzo? Con base en lo que me está diciendo la deformación del supuesto eje neutro. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima?
Participación. Ya Ana Sofía ya participó. Ay, no puedo volver a participar. Ya no, Ana Sofía. Ah. Démosle oportunidad a Juan Carlos Salazar. ¿De acuerdo? Venga, Juan Carlos. Tú dime. Tú me dices. Gracias. Como dijo nuestra compañera Ana Sofía, en las áreas que trabajan atención se pone el elemento de acero. Ajá, entonces... Pues tú me vas diciendo, esta barra, que sería la representación del acero de refuerzo, ¿dónde la pongo? Abajo. Aquí abajo, entre A y B. Sí, exacto. ¿Y que corra de A, B y hasta C? No, en C, bueno, en un tramo de B a C, puede ir arriba, ¿no? Ajá, pues no, tú dime. Vamos a ver la figurita acá. Es que Tú ya pusiste aquí una barra de acero de refuerzo longitudinal abajo. ¿Qué más hago? Tú dime. ¿Dónde más las zonas de tensión, entonces se pone también de B a C en la parte de arriba. Muy bien. ¿De B a C en la parte de arriba? Sí, profesor. ¿Toda esta? ¿Desde acá hasta acá? Bueno, no. No, ¿verdad? Ahí ¿Dónde la pongo? Tú me estás diciendo aquí. Un poco menos, más hacia atrás. ¿Más hacia acá? Sí, yo creo que por ahí. Por aquí y un poco menos. Ajá. Ahí está, muy bien. Estoy de acuerdo. Este acero, ¿por qué? Porque ahí está la influencia de la presencia de la columna que está impidiendo que la viga continua se cuelgue completamente, ¿no? Le está diciendo a la viga, hey viga, yo estoy aquí, entonces yo soy como un puntal hacia arriba, que lo que estoy haciendo es invirtiendo el efecto que tú llevas de A a B de tensión abajo, al existir yo como columna aquí, estoy provocando una tensión arriba, entonces debes de colocar acero. A su vez te estoy ayudando a que no te fleches toda desde A hasta C, ¿sí? Te estoy sirviendo aquí de puntal, como decía yo, pero tienes que pagar un costo y ese costo es que vas a tener un poquito de momento flexionante allá arriba, entonces tienes que poner un refuerzo pequeño. ¿Algo más? ¿Quién más? Juan Carlos. Sí, igual en la parte después de colocar en la columna arriba de la columna, en ese momento flexionante. Ok, muy bien. Después va otra vez hacia abajo, de un poco más Aquí. dejado de B hacia C. Así, digamos. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Ya estamos bien con el acero de refuerzo a tensión? En un primer análisis cualitativo y no cuantitativo. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Nadie dice nada. Entonces, vamos a seguir. Entonces, de alguna manera, esas líneas rojas me están representando tentativamente el refuerzo, ojo, refuerzo acero de refuerzo longitudinal que en primera instancia debo de poner en mi viga continua, ¿de acuerdo? Así muy esquemáticamente. Ahorita todavía no entro a detalles, pero ahí ya tengo una primera en mente lo que tengo que hacer. Y ahora sí, ¿no? En esta viga, ¿sí? Ya habíamos identificado el valor con el análisis estructural del momento flexionante y de las fuerzas cortantes. Entonces, vuelvo a ir a la clase anterior. Ya hablamos de la metodología que vamos a seguir en esta clase para dimensionar y esa metodología, ¿sí? Conceptualmente es en la que está basada la reglamentación que se utiliza en México en general, que son las normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de concreto. Se puede utilizar también otra normatividad, el ACI, el American Concrete Institute, versión actualizada, etcétera. Pero en esencia, aunque vean variaciones, si ustedes tienen claro los conceptos de estados límite, lo que hay que hacer cuando aplicamos estas metodologías, recuerden que básicamente es factores de carga para las cargas y combinaciones de cargas y factores de resistencia de acuerdo al efecto que vayamos nosotros a
cuantificar y a tomar en cuenta para dimensionar, ¿no? Y entonces aquí, en los estados límite, empezamos a hacer, digamos, un desglose, ¿sí? Veo mis elementos mecánicos en la clase pasada y me doy cuenta que mi marco está sujeto a momento flexionante, a cortante y a carga axial. Entonces, cada uno de esos efectos los tengo que evaluar por separado, ¿sí? Ver, de acuerdo al tipo de elemento estructural, ¿sí? ¿Qué es el efecto que más predomina? ¿Cuál es el efecto de estos tres que más problemas le puede causar a mi elemento estructural, ¿sí? En las vigas vemos que es el momento flexionante y la fuerza cortante. La carga axial, si vemos los diagramas de elementos mecánicos, no es tan significativa. Entonces, empiezo a evaluar esos estados límite, que también a su vez los voy a desglosar en estados límite de falla y en estados límite de servicio. Ahorita esta clase la vamos a enfocar un poquito más a la resistencia y por lo tanto, ¿sí? Vamos a estudiar los estados límite de falla, ¿no? Los estados límite de falla a flexión y los estados límite de falla a cortante. ¿Y eso qué nos va a dar como resultado en el dimensionamiento de una viga de concreto reforzado? En la flexión nos va a decir, ahora sí, a cuantificar, nos va a ayudar a cuantificar cuánto acero, de qué diámetro, ¿sí? Necesitamos para resistir las tensiones a las que está sujeta mi viga, y posteriormente en la evaluación de cortante, ¿sí? Voy a obtener el número de estribos que requiero, el diámetro de esos estribos y la separación de esos estribos, ¿no? Y ya que tenga yo cuantificada esas dos variables, acero de refuerzo longitudinal y acero de refuerzo transversal o estribos, entraré al detalle, ¿sí? Diré, bueno, si esto se va a construir, no me va a bastar con decir, que lleve 4 barras del número 4 en el hecho superior e inferior. Tengo que ir a especificar cómo las tengo que distribuir, cómo van a estar separadas, cuánto de recubrimiento, el tipo de agregado que tengo que utilizar, los dobleces que voy a hacer en caso de que las longitudes no me den, ¿sí? Etcétera. Esos detalles es también lo que vamos a agregar a su conocimiento del que ya tienen que obtuvieron ustedes en la mecánica de materiales 2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de las siguientes diapositivas a establecer una metodología, ¿no? Que es una propuesta que desde mi punto de vista es más didáctica que otra cosa, ¿sí? No la deben de seguir ya en la práctica o qué sé yo. La digo didáctica porque vamos a ir desglosando término por término para ir entendiendo lo que estamos haciendo. Ya cuando uno agarra práctica, ya se salta muchos pasos, da por hecho ciertas cosas, propones cosas, etcétera, y luego las revisas, ¿no? Pero ahorita, pues vamos a ir tratando de justificar lo mejor posible por qué vamos haciendo cada uno de estos pasos, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto con el fin, ¿sí? De cumplir, a fin de cuentas, que nuestros elementos estructurales, nuestros sistemas estructurales sean eficientes en términos de seguridad, sobre todo. Y a su vez, también tenemos que pensar cuando dimensionamos, cuando proponemos, en la cuestión económica y estética, ¿sí? ¿Cuánto va a costar construirla? Mano de obra, material, etcétera, complejidad de la construcción, lo que estamos proponiendo, qué tan fácil va a hacerlo, qué tan fácil va a ser construirlo, y luego cuánto va a costar que se mantenga en pie durante toda su vida útil, y que a su vez, bueno, también sean estructuras que vayan en armonía con los proyectos arquitectónicos para, ¿sí?, que los espacios que proponemos pues, sean funcionales, ¿no? Si nos vamos a referir a espacios donde haya actividad de tipo humano, ¿no? Entonces, viendo esto, pregunta número 1, a ver quién participa. ¿Alguien conoce el criterio de esfuerzos permisibles y en qué consiste? Ahorita les estoy hablando de el criterio de estados límite de falla.
pero por ahí hay un criterio que se llama de esfuerzos permisibles. Y hay una diferencia. ¿Quién se anima? Profe, ¿es cuál el que está como con base en la teoría de la elasticidad? El de esfuerzo. Bien, es una primera idea. Cuando nos hablan de esfuerzos permisibles, implícitamente nos están diciendo, me estoy basando solo en el comportamiento elástico del material, ¿sí? Como primera instancia. ¿Y eso qué quiere decir? Un poquito más desarrollado. ¿Alguien más que quiera agregar algo al respecto? Daniel Rangel, te veo así con ganas, con ese impulso así para Pues, expresar. pues podría ser como encontrar los estados límites de resistencia y agregarle los factores, ¿no? De resistencia del material. Creo que no va por ahí. Mira, imagina o imaginemos que nos dicen diseña este elemento estructural por esfuerzos permisibles, ¿sí? No por estados límite de falla, no por estados límite, ¿sí? Entonces hacemos distinción, estados límite y esfuerzos permisibles. Tú lo que mencionaste al decir factores, estados, etcétera, es lo contrario, es lo que estamos haciendo. ¿Recuerdas ese dibujito? Bueno, vamos a oír a Yaciel. Venga, Yaciel. A ver, venga. Te escuchamos, Yaciel. Pues no sé si estoy bien, pero creo que es donde se utilizan factores de seguridad y se refieren al esfuerzo de fluencia. Lo de factores de seguridad y lo último no lo entendí, perdón. ¿Y qué? Ah, los factores de seguridad son referidos al esfuerzo de fluencia. Muy bien, perfecto. Buena participación, Yaciel. Cuando hablamos de esfuerzos permisibles, implícitamente por ahí está lo que se conoce como factores de seguridad. Pero ojo, esos factores de seguridad van a estar aplicados, ¿sí? A hacer lo que dice Yaciel, que nuestro material no fluya, no llegue al estado límite de fluencia. Entonces, por ejemplo, si yo diseño una estructura por esfuerzos permisibles, ¿sí? De concreto, ¿sí? Reforzado, ¿qué tengo que hacer? Decir muy genéricamente, esfuerzos permisibles. Entonces, necesito las resistencias de mis dos materiales, ¿de acuerdo? Decir, el concreto resiste 250 kilogramos, 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el acero resiste 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Yo por seguridad no quiero que lleguen a ese límite, a ese estado límite. Entonces, con un factor de seguridad que saco, no sé de dónde, de mi experiencia, de lo que me dice el ingeniero que sabe más que yo, de lo que me dice mi compañera, mi compañero, o de un manual que busca. Entonces, aplico un factor de seguridad y reduzco ese 250 y ese 4,200, lo divido entre 1,6, entre 1,7, y ese factor es mi factor de seguridad. Y lo que estoy asegurando es que mis dos materiales no van a fluir, no van a llegar a ese estado límite. Esa es la diferencia. En cambio, aquí en los estados límite, si ustedes recuerdan su clase de mecánica de materiales 2, cuando hacían el bloque de esfuerzos, ¿sí? ¿Qué pasa en la zona de compresión del concreto? Hay una parabolita ahí, ¿no? Esa parabolita me está diciendo, tú ya estás permitiendo que el concreto llegue al menos a su F'C de 250. Es decir, llegas a tu estado límite, ¿sí? Le estás permitiendo a tu estructura, aunque sea mínimamente, deformarse, ¿sí? Tu acero lo utilizas con 4,200 y no le disminuyes la resistencia. Se disminuye por ahí ya de alguna manera por todas estas incertidumbres que hemos dicho, pero se parte de que estamos permitiendo que, o dándole la posibilidad a nuestros materiales de que lleguen a fluir. Y es ahí la gran diferencia, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el criterio de esfuerzos permisibles y el de estados límite. ¿Cuál es? Sí, los esfuerzos permisibles con factores de seguridad
vamos a mantener a nuestra estructura en el rango elástico, mientras que, ¿sí?, con los estados límite le vamos a permitir a nuestra estructura que mínimamente toque el umbral de la, de la plasticidad o de la no linealidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso se ve reflejado en qué, porque puedes decir, ah, pues se oye más arriesgado que se deforme, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando entremos a la parte de acero, que eso, permitir que nuestras estructuras lleguen a la no linealidad, es apostar a la economía, a reducir secciones. Se va a ver reflejado supuestamente en secciones más esbeltas, que van a costar menos y vamos a aprovechar mejor, ¿sí?, las propiedades de los materiales, ¿no? Pero eso lo discutiremos más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ya contesté la pregunta, ¿no? Me adelanté, yo solito la contesté, se las iba a hacer, ¿sí? Pero bueno, la acabo de comentar, ¿sí? Diferencia más importante entre criterio de diseño por esfuerzos permisibles y criterio por estados límite. Ahí está, esfuerzos permisibles reducen, bueno, mantienen a las estructuras en el rango elástico a través de factores de seguridad que no permiten que lleguemos a los límites de fluencia de los materiales. Y en los estados límite sí permitimos o partimos del hecho de que la estructura puede llegar a ese límite de fluencia, ¿de acuerdo? Eso es, en resumen, una distinción que quiero que quede clara, es teórica, pero sirve mucho para saber qué estamos haciendo y no solo estar ahí echando número muchas veces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiero que vean una cosa ya un poquito más a fondo, ¿sí? La distribución de acero en la diapositiva pasada, cualitativa, que hicimos fue con base en lo que percibimos de deformación, ¿sí? Entonces, señalamos tensiones y compresiones, pero haciendo un zoom o entrando ya más a detalle, ¿sí?, a lo que internamente nos dice que está pasando en la estructura a través de esa herramienta que es la obtención de los diagramas de elementos mecánicos, captamos unos detalles todavía más interesantes, bueno, no interesantes, más detalles que se nos fueron en la primera distribución cuantitativa, cualitativa, perdón, cuantitativa de la distribución del refuerzo longitudinal. En rojo, en esta viga, es la misma viga, pero ya tomando una herramienta más poderosa, no solo la deformada visual, sino el diagrama de elementos mecánicos. El diagrama de elementos mecánicos, ¿sí?, nos está diciendo que en las esquinas de la viga también está apareciendo una inversión del momento, ¿sí? Que eso no lo habíamos captado en lo que fue la primera, como tentativamente distribución de acero. Ya el diagrama me está diciendo, hay tensiones y compresiones y pusiste acero de refuerzo longitudinal. Hay tensiones y compresiones, entonces pusiste aquí refuerzo longitudinal. Y hay tensiones y compresiones en esta zona y por eso pusiste este refuerzo longitudinal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero nos faltó también poner este acero de refuerzo longitudinal y este acero de refuerzo longitudinal, porque el diagrama nos está diciendo, ahí también hay tensiones, y si no pones acero de refuerzo por la inversión del momento, vas a tener fisuración. Ojo, entonces estos son los detalles que van saliendo y que nos dicen que, ya mi viga ya no es simplemente apoyada. ¿Qué me ponían antes? Siempre unos triangulitos aquí, Eso hacía que el momento era cero aquí, el momento era cero acá. Y por lo tanto me enseñaron a armar vigas en las cuales no existía esta inversión de momento. ¿De acuerdo?
Entonces, es un detalle que tengo que tomar en cuenta en las vigas continuas para darles un armado adecuado. ¿De acuerdo? ¿Se ven? ¿Sí? Aparecen. Es un marco, finalmente. Aunque voy a diseñar la viga, ¿sí? Es parte de un sistema estructural. Hay una columna aquí y una columna aquí. Eso tiene influencia en la manera en la que responde mi estructura. ¿Cómo responde? ¿Sí? Presentando tensiones en la zona alta y por lo tanto, ¿sí? Surge la necesidad de poner también allí acero de refuerzo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, en rojo estoy poniendo el acero de refuerzo longitudinal necesario. No lo hemos cuantificado, pero ya vamos teniendo idea y justificando por qué estamos poniendo el acero. Pero ustedes se preguntarán, pero físicamente no solo mi viga va a resistir flexión, tiene que resistir también cortante, ¿sí? Y para resistir el cortante, pues lleva estribos, ¿no? Y eso no lo he visto aquí, ahorita nada más me estoy concentrando en la flexión. Y esos estribos, pues los debo de fijar, los debo de enganchar a algo. ¿Cuál va a ser su soporte de esos estribos? Pues el acero de refuerzo longitudinal. Ojo. Entonces, rigurosamente, cuando se calcula una viga, ¿sí? En el refuerzo longitudinal hacemos dos distinciones, ¿de acuerdo? Tomamos solo en cuenta el acero que realmente me va a servir de refuerzo para tomar la tensión, pero no quiere decir que físicamente también exista otro acero de refuerzo que lo vamos a distinguir ahorita longitudinal por armado, ¿sí? Y ese acero de refuerzo longitudinal por armado no lo voy a tomar en cuenta en mi cálculo estructural, ¿sí? Por seguridad, pero me va a servir para fijar mis estribos, ¿no? Entonces, ojo, por eso en los textos, ¿sí? De concreto reforzado, siempre nos ponen solo, hablando de la sección transversal, nos ponen el dibujito con el acero de refuerzo ya hacia arriba o abajo, y no le ponen nada, cuando el acero de refuerzo está abajo, no le ponen nada arriba, pero que aunque lleve estribos, esa viga, pues por armado debe de llevar ahí mínimo 2 barritas, ¿no? Por armado, en caso de que solo necesite acero de refuerzo en la parte de abajo. Ojo, ¿sí? Si el momento se invierte, pues voy a tener que poner acero de refuerzo en la parte de arriba. Pero ojo, aquí viene una pregunta, ¿sí? Que les hago generalmente cuando ya hemos distinguido que nuestra viga continua tiene que llevar tanto acero de refuerzo, tanto en la parte superior como la inferior. Y viene una pregunta, ya que tienen ustedes concebida esta viga con esta distribución de acero, con las líneas rojas, ¿cómo la dimensionarían? Pregunta, ¿quién me contesta? ¿Sí? Y justifica el por qué. ¿Cómo la dimensionarían? ¿Con qué teoría? ¿Como una viga simplemente armada o como una viga doblemente armada? ¿Quién se va por una opción y por otra? ¿Y por qué? Ándele. A ver, ¿quién se anima? Pues es simplemente armada, ¿no? No importa que tenga acero de refuerzo arriba o abajo. De acuerdo, muy bien, Ana Sofía. Es decir, ¿sí? Independientemente que tenga acero arriba o abajo, ¿sí? Yo estoy poniendo el acero para que resista la tensión y no la compresión. ¿Qué distinción hay cuando entra el concepto de viga doblemente armada? ¿Quién me dice? El concepto de viga doblemente armada, ¿por qué recurro a hacer una viga doblemente armada? ¿Alguien se acuerda? ¿Les enseñaron a hacer vigas doblemente armadas? Yo creo que sí, ¿no?
¿Y por qué eran viga doblemente armadas? Por ahí alguien que lo recuerde. Sé que fue hace muchos años. O bueno, no muchos años, no sé. ¿Cuándo se lleva mecánica de materiales? Pues sí, pues mínimo hace un año, ¿no? Y está la pandemia y estas cosas, entonces, pues es difícil. Pero por ahí, ¿quién se acuerda? ¿Alguien por allí? ¿Por qué recurríamos al concepto de viga doblemente armada? ¿No? Pues recurríamos al concepto de viga doblemente armada porque en su momento o en los casos particulares nos exigen por cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, por cuestiones de espacio, por cuestiones de capacidad de material, qué sé yo, ¿sí? Respetar las dimensiones dadas de una sección transversal. ¿A qué vamos? Por ejemplo, estoy participando en el dimensionamiento de un sistema estructural, me ponen a diseñar las vigas, pero me dicen, oye, y en este proyecto, ¿sí? Tú no vas a tener la libertad de proponer las secciones de las vigas. Por cuestión arquitectónica nos están diciendo, las vigas tienen que ser de 30 por 40, 30 por 45. Así, no hay de otra. Entonces yo hago mi análisis estructural, obtengo un momento actuante, someto mi viga a ese momento y no me pasa. No me pasa como una viga simplemente armada porque no puedo aumentar el peralte, ¿no? Lo podría solucionar diciendo, pues aumento el peralte. No me da, pero le sumo 5 centímetros de peralte y ya me da bien padre. No, te dije que no le tienes que aumentar el peralte. Te tienes que restringir a esas dimensiones. Entonces tengo que recurrir ahora sí a decir, bueno, el acero de refuerzo no solo va a ser partícipe, ¿sí?, en las zonas de tensión, también va a entrar en acción en las zonas de compresión, y entonces ahora sí tengo que suponer que mi viga tiene tanto acero de tensión como en compresión, es una viga simplemente armada, y entonces entra en acción el acero en compresión, ayuda a la resistencia al concreto, y entonces metiendo acero de refuerzo en la zona de compresión, ¿sí? Aumento la resistencia y así tal vez pueda llegar a la resistencia que me están pidiendo que debe de tener mi sección, ¿sí? Sin la necesidad de aumentar el peralte de mi viga. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se recurre a la teoría de hacer vigas doblemente armadas, ¿no? Pero aquí vamos a seguir con vigas simplemente armadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues seguimos adelante. Aquí le voy a borrar esto porque fue del semestre pasado. Entonces, y ya no estamos en ese grupo. Vamos a seguir, ¿no? Entonces, fíjense, hemos hecho estructuración, hemos hecho análisis, estamos dentro de un proceso de diseño estructural, creámoslo o no, y nos acercamos a la parte de dimensionamiento. Aquí viene lo bueno, ¿no? Es decir, tengo que establecer una B, una D y una H de la viga. Tengo que yo decir de cuánto va a ser la sección transversal de esa viga. Ya que defina o tenga yo la idea de por cuánto anda la viga, tengo que determinar la cantidad y la distribución del acero longitudinal, que lo que acabo, digamos, análisis somero previo ya me dio cierta idea, ya sé por dónde tengo que colocar el acero, ¿sí? Y con base en las propuestas realizadas, ¿sí?, tengo que proponer ahora sí cuánto de acero, de qué secciones estamos hablando en cuanto a dimensiones, y la voy a someter a una revisión, en este caso primero a flexión, ¿sí? Y si veo que pasa a flexión, es decir, que tiene la capacidad para resistir la demanda a la que está sujeta, pues pasaré a la cuarta etapa, que son los requisitos complementarios, es decir, optimizar mi sección para que sea más económica. Entonces, digamos, el dimensionamiento lo vamos a dividir en esta metodología, en estos 4
pasos básicos que pueden variar o no, pero digamos, ahí está, digamos, mentalmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vienen más preguntas, ¿no? ¿Sí? Pues datos, ¿no? ¿Qué concreto, qué acero? Pues ahí están. Concreto de F'C de 300, acero de 4200. Mis propiedades mecánicas de los materiales que voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué normatividad? Ah, pues en este curso la de la norma técnica complementaria 2017, ¿sí? Entonces, repito, soy incisivo, pero quiero que quede claro. Entrando a una normatividad, ¿qué criterio de diseño establece? La normatividad actual, diseño por estados límite. Los estados límite a su vez van a ser de falla y de servicio. ¿Con cuál de los dos estados límite vamos a iniciar nuestro dimensionamiento? Pues vamos a iniciar con el estado límite de falla, ¿no? Vamos a ver, porque nos interesa saber la capacidad en términos de resistencia de nuestra viga, ¿no? Entonces, usando nuestros esquemitas de siempre de las clases base para llegar hasta a estas alturas del partido, pues siempre nos han puesto una viguita sujeta a un sistema de cargas y que ese sistema de cargas, ¿sí? Provoca que la viga adquiere esta configuración deformada a la que llamamos flexión, ¿no? ¿Sí? En esa flexión, al ser una viga de concreto reforzado, pues tenemos que proponer para que resista lo que acabamos de decir, ¿sí? Su sección transversal y su área de acero, ¿de acuerdo? Vamos al apartado correspondiente de estados límite de falla, entonces, ¿no? Criterio por estado límite de falla, vamos a la página 411 y de allí empezamos a ubicarnos dónde queremos adquirir información de esa norma, en la axial, en la cortante, en la torsión, no, en la flexión, ¿no? Estado límite de falla a flexión. Entonces busco el apartado correspondiente y empezamos a ver ya cosas que en su momento se dieron en la clase de mecánica de materiales 2, ¿no? ¿Sí? Requisitos generales. Voy a proponer una sección rectangular de viga, ¿de acuerdo? La sección rectangular va a ser sin acero en compresión, ¿sí? Es decir, si tengo la base teórica bien, eso que me está diciendo, y por eso lo señalo, viga simplemente armada, ¿sí? Tal vez no lo vea yo y ahí empiece a ver dónde me tengo que meter, pero ¿sí? Sin saber estoy ahí, o sabiendo estoy recurriendo a calcular, ¿sí? Algo referente a una viga que es simplemente armada, es decir, solo va a llevar acero en las zonas de tensión. Ese apartado donde estoy, ¿sí? Se está refiriendo a los requisitos que tengo que cumplir para lograr lo que se conoce idealmente como una falla de tipo balanceado, ¿sí? ¿Quién me dice por qué tengo que calcular eso de la falla balanceada? ¿Por qué la norma me pide esa condición? ¿Quién se anima a responder? ¿Por qué? Porque sí. Nada más. No, hay una razón. ¿Cuál es la razón de que me pida la norma? Antes que otra cosa, cálculo de falla balanceada. ¿Quién se anima? Era porque en ese punto es cuando el acero empieza a fluir. María Alejandra. Era porque en ese punto es donde el acero empieza a fluir. Estoy de acuerdo. Muy bien. Y a partir de esa afluencia, ¿qué pasa? ¿O qué se determina según tus antecedentes?
académicos de materiales 2. O sea, ahí empieza a fluir, pero eso de qué me sirve o para qué me sirve. Pues cuando empieza a fluir, primero pues empieza a trabajar el acero y entonces la sección se vuelve dúctil Muy bien. y ¿Y si no fluye, qué pasa? es frágil y solo está trabajando, o sea, no alcanza a trabajar el acero y en una falla pues sería repentina y se ¿Qué pasa si rompería. el acero no fluye? Solamente trabajaría el concreto, la resistencia sería mucho menor y la viga se rompe sin mayor deformación. Se fue la conexión, pero aquí estamos de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. María Alejandra, ¿querías agregar algo más? Eh, eh, sí, dije que... ¿qué fue lo que dije? Dijiste Que que... sí, adelante. sí, me preguntó que qué pasaba si no fluía. Si no fluye, pues el acero no trabaja, solamente trabaja el concreto, la resistencia es menor y la falla sería repentina sin que haya una deformación significativa. Muy bien, excelente. Ahí está la clave. Entonces, la justificación por qué me piden que yo calcule la falla balanceada, que es un punto ideal y como punto ideal, como todo lo ideal, no existe, no es real, pero es el punto que me sirve de referencia para determinar lo que sí puede pasar, lo que sí se puede presentar en la realidad, que es que si yo sé el punto ideal donde el acero empieza a fluir y ese punto ideal está en función del área de acero que yo le proporcione a mi viga, ¿sí? Yo le puedo proporcionar más de ese acero o menos de ese acero, ¿sí? Si le proporciono menos de ese acero, ¿qué pasa? Y si le proporciono más de ese acero, ¿qué pasa? Si le proporciono más del acero, si me paso de esa falla balanceada, el acero no va a fluir, se va a mantener ahí rígido, rígido, la viga se va a estar esforzando, no se va a deformar de esta manera, pero sí va a estar absorbiendo esfuerzos y va a llegar el momento en el que falle, ¡pum! Digamos así exagerando, va a explotar, ¿no? ¡Pum! No me va a avisar y va a fallar. No quiere decir, por lo tanto, que si tiene más acero, vaya a resistir más y que eso sea lo mejor. Ojo, puede resistir más, pero cuando falle no me va a avisar. Y eso es un factor clave. Yo quiero que las estructuras sean dúctiles, ¿sí? Entonces, si conozco el punto donde empiezan a ser dúctiles y les pongo menos acero de lo que requieren para empezar a fluir, pues voy a asegurar que fluyan, ¿sí? Voy a asegurar que antes de que fallen, presenten esta configuración deformada que se ve en la figurita o que lo vimos de manera exagerada en la salida del SAP. Eso es lo que voy a buscar con calcular la falla balanceada. Saber cuánto vale la falla balanceada y a partir de ahí decir, yo por seguridad voy a ponerle menos acero a mi viga de la falla balanceada, un porcentaje del acero balanceado para asegurar que fluya. ¿Sí? Aquí me estoy olvidando tal vez un poquito de la resistencia. Tengo que cumplir la resistencia, pero también quiero que fluya, quiero que se cuelgue, ¿sí? Que si va a fallar, me avise. ¿Y para qué quiero que me avise? Pues para que me dé tiempo de abandonar la estructura, para que no se venga abajo súbitamente
y yo esté o estemos muchas personas dentro y de pronto la estructura, ¡pum!, se colapse y haya pérdidas de vidas humanas o heridos graves y todas las tragedias que conocemos, ¿no? Entonces, repito esto porque hacia allá va la filosofía de esto de aprovechar la ductilidad, la capacidad de deformación de las estructuras. No quiero que fallen, pero sé que inevitablemente yo no puedo evitar que venga un sismo. Entonces, cuando venga un sismo, quiero que lo resista adecuadamente. Ya si ese sismo viene y es fuertísimo, pues lo que quiero es que no se colapse, que se dañe, que sufra deformaciones fuertes, pero que permita que la gente no se mantenga con vida, ¿no? Abandone el edificio, etcétera, ¿no? Sí, tal vez el costo económico ya luego viene a ser un factor, etcétera, pero lo que busco es salvar vidas humanas con esta posibilidad de deformación, ¿no? Sí, es una manera implícita, aunque no lo estamos viendo, y no estamos viendo sismo, pero de aprovechar esa ductilidad para que las estructuras se deformen. ¿Sí? Y no solo ante sismo, también ante cargas de servicio, ¿no? Que me avisen que, pues se está colgando la viga, pues hay que hacer algo, intervenirla, llaman al especialista a ver qué pasa, etcétera. Y no que de pronto se venga abajo, ¿no? Entonces, por eso la falla balanceada, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, eso en términos de la cantidad de acero. Ahora, ¿qué me pide la norma en términos de los materiales? ¿Sí? Los materiales me está diciendo, bueno, perdón, en términos del acero. Ahora, en términos del concreto, ¿sí? En términos del concreto, nos están obligando a utilizar un concreto de 300 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, ahí la norma, ¿sí? Profesor, ¿Perdón? Disculpe, estoy compartiendo pantalla. Pues, se fue, ¿verdad? Sí, sí. Es que como se fue la onda, perdón, sí, Adrián. Profesor. Estoy yo aquí hablando como loco, ay, no sé. Sí, los estoy viendo a ustedes, tal vez por eso me entretuve. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, perdón, repito lo que hicimos, ¿no? Aceros con propiedades de los materiales, fallas, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Ductilidad, ¿para qué? Dar ductilidad en función de la falla balanceada para obtener este tipo de fallas que nos avisen y no sean fallas súbitas, como nos dijo María Alejandra, ¿sí? Y eso en términos del acero, ¿no? Ahora en términos del concreto, vamos a utilizar un concreto de 300 y vamos a ver qué nos dice la normatividad en términos de la distribución de los esfuerzos en el concreto que vienen a ser los esfuerzos a compresión. ¿Cómo voy a evaluar los esfuerzos a compresión? Con un concreto de 300, pero ese concreto de 300 es mayor a un límite que me pone la normatividad del F'C de 280. Entonces, si el F'C es mayor a los 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? La norma me dice que la resistencia no la afecte directamente por ese punto 85, que es un factor beta 1, sino que el beta 1 lo obtenga de esta manera, con la expresión que ustedes ven ahí, ¿sí? Entonces les voy a pedir que obtengan el valor, ¿sí? Y chequen si es 0.836, ¿no? Tomando en cuenta una resistencia de 300 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Si es ese valor, 0.836, en vez de 0.85. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos a dar un descanso de 3 minutitos, 4, para despejarnos y seguir adelante, ¿de acuerdo? Denme chance. 3 minutos, porque voy a cortar la clase un poquito antes, para su fortuna. Es que tengo que ser sinodal en un examen en línea a partir de las 12.
pero nos pidieron que nos empezáramos a conectar antes para checar esto de que no hay, que el sonido y que no sé, que no nos vaya a fallar. Entonces, damos ahorita 3 minutos, regreso y hasta donde lleguemos en la clase a las 11:15, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, denme un poquito de tiempo para tomar agua y regreso en 3 minutos. Hola, ya estoy aquí, ya regresé. Continuamos, ¿no? Entonces, pues de acuerdo a la norma, ya usamos ese beta modificado por tener un concreto mayor a 250 y seguimos. ¿Sí? Dimensionamiento, que es a fin de cuentas a lo que queremos llegar, ¿no? El reglamento como tal no nos va a decir, de acuerdo a la magnitud del momento que tienes que resistir, de acuerdo al cortante, tienes que poner una sección de tanto por tanto. Ni en términos de la sección transversal en cuanto a sus dimensiones, ni en términos de cuánto acero de refuerzo longitudinal vas a necesitar. No nos va a dar ni cantidad ni distribución de acero. Simplemente nos va a dar requisitos mínimos para ir cumpliendo con una seguridad mínima que requerimos, ¿no? Todo esto se traduce en un documento que desde mi punto de vista, pues es un documento legal a fin de cuentas, ¿no? Son requisitos, son como leyes, ¿no? Es como ponerse un poco en el papel de abogada, abogado y empezar a interpretar y empezar a tratar de traducir lo que nos quiere decir el documento. ¿Sí? Entonces yo por eso, sí, trato en la clase de no solo poner así la norma como tal y a ver, entiéndela como puedas, ¿no? Sino hacer ese juego
en el cual nosotros hagamos intervenir lo que sabemos, ¿no? O sea, traemos buenos conocimientos, bases, sabemos qué es la flexión, el estado límite. Entonces, hacer intervenir en esto de interpretar las normas lo que sabemos para sacarle más jugo, entender y sobre todo hacer la parte de dimensionamiento pues más entretenida, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la norma nos dice en cuanto a dimensionamiento, los elementos estructurales sujetos a flexión, las vigas, nuestra viga, que nosotros ahorita vamos a dimensionar, ¿sí? Se dimensionarán de tal manera que su resistencia a flexión, ¿qué nos está diciendo la norma con eso de la resistencia a flexión? Que su capacidad, acuérdense, capacidad demanda. Entonces, me está diciendo que la capacidad que yo calcule, de acuerdo a tal inciso, sea igual, por lo menos, a los momentos flexionantes de diseño calculado con las cargas factorizadas. Momentos de diseño calculados con las cargas factorizadas. ¿Y qué fue eso? Pues mis resultados del análisis estructural, ¿no? Entonces voy a mi viga, y aquí están mis elementos factorizados, lo que me dice la norma, no es otra cosa que lo que estoy obteniendo, ¿sí? De elementos mecánicos, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde empieza la toma de decisiones, ¿no? Ya, la norma no me puede ir diciendo, si tu caso es de 2 crujías, una viga con 2 crujías, etc. Yo soy quien tengo que ir acomodándome a lo que me dice la norma. Entonces, resistencia a la flexión, ¿sí? En nuestro caso, ¿con qué momento flexionante ustedes empezarían a dimensionar esta viga? Primera pregunta. De lo que tienen aquí, hay este momento, este momento, este momento, este momento, este momento y este momento. Caray, ¿qué momento utilizo para darle la capacidad necesaria a mi viga? ¿Quién me dice? ¿Con cuáles de esos elementos mecánicos a flexión empezarían a dimensionar? ¿Cuál es la capacidad mínima que debe de tener su viga para que no se venga abajo? De acuerdo a lo que me dio el análisis estructural. ¿Qué agarrarían ustedes? Es el momento máximo, ¿no? Sí, ¿y cuál es el momento máximo? En esa parte, o sea, en ese marco. Sí, para diseñar esta viga, aquí están. ¿Cuál es el momento máximo? No sé si es el de en medio o el de tensión de abajo. Ok, muy bien, perfecto. Muy bien, Ana María. Ana María lo que hizo fue decir momento máximo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos un 293, que es uno de los 2 momentos a los que se refiere Ana María. Y aquí en la diapositiva no sale bien, pero recordémoslo, por ahí está, es de menos 3.16. Entonces, si ese vale menos 3.16 y este 293, ¿cuál de los dos tomo, Ana María? Pues el de... Es que no sé si influye el signo, o sea, según yo no, o sea, porque de todas formas es un número más grande. Se toma como muy bien, Ana María. Antes de responder, ha sido cautelosa. Y dices, bueno, no sé si el signo tiene que ver o no. Ajá. Y ahí es otra de las observaciones que quería hacerles, porque bueno, también, así como lo de las vigas doblemente armadas, también he notado que luego, por la inercia que traemos y de no estar acostumbradas y acostumbrados a analizar vigas continuas y siempre con momentos positivos o negativos, cuando hay una combinación entre ambos positivos y negativos, hay gente que duda cómo diseñar estas vigas. Y la respuesta está en simplemente en ubicarnos que el signo más o menos es una convención a fin de cuentas, o sea, en la realidad ese signo no tiene un menos, ¿no? O un más, es la convención la que
la que le damos nosotros para poder interpretarlo y asignar a esos valores ya sea una tensión o una compresión, que es a fin de cuentas lo que me interesa, ¿sí? Entonces, si independientemente del signo, en valor absoluto, los dos momentos que tú señalas están resistiendo tensión, olvídate del signo, ¿cuál sería tu momento máximo? ¿El 3.16 o el 2.93? Ahora sí, Ana María. 3.16, ¿no? ¿Perdón? El 3.16. Exacto. Entonces, la primera decisión por practicidad que yo puedo tomar con base en lo que me está ofreciendo el resultado del análisis es no hacerme bolas en decir, híjole, pero este es negativo y a mí me dijeron que aunque este valiera -30, pero este vale 8, como es positivo y a mí siempre he visto vigas continuas, pues tomo el 8 y este es mi momento resistente. Se puede hacer y van a obtener un armado, pero si hay una gran diferencia entre el valor positivo y negativo, y me voy por lo positivo sin tomar en cuenta el valor absoluto, tal vez cuando llegue a que, y bueno, ahora ¿qué hago para resistir esos -30 y tantos de momento? Pues el signo me va a valer gorro. Yo lo que quiero es que resista, ahí hay tensión y que resista eso. Entonces tal vez tenga que aumentar el peralte. Ese peralte que definí con el 2.93, ¿sí? Tal vez lo tenga yo que modificar porque este momento a fin de cuentas es mayor, ¿no? ¿Sí? Son observaciones que hago porque en pasados, o sea, dejaba una tarea, etcétera, y había gente que en casos así entraba con el signo, por ser este positivo y porque así, aunque este fuera mayor, calculaban este, y luego aunque no había mucha diferencia, pues les daba el cálculo, ¿no? Ahí como de chiripa. Pero si hay mucha diferencia entre estos dos, si este es 2 y este es 40, y agarran ustedes el 2, pues obviamente van a tener que rectificar. El peralte que les dé para resistir 2 toneladas metro va a ser mucho menor que el que les da para resistir 40. Entonces, la norma me dice momentos flexionantes de diseño calculados por cargas factorizadas. Entonces, en nuestro caso, el momento de diseño va a ser -3.16. O si ustedes quieren quitarle el signo, quítenselo, pero tomen en cuenta que es un acero de refuerzo que va en la parte superior. Entonces, al yo decir -3.16, me estoy centrando en esta zona sujeta a 3.16, ¿sí? Y a partir de aquí, por ser el momento máximo en valor absoluto, es el momento que va a regir mi diseño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya me tengo que ir. Definimos el 3.16. Entonces, seguimos avanzando en la norma. Nada más para acabar esta parte, ¿sí? La norma me dice resistencia a flexión, ¿sí? La resistencia a flexión que tú requieres, ¿sí? Debe ser al menos igual a tu demanda. Yo lo que te voy a decir como norma es una expresión con la cual vas a calcular la capacidad. Y esa capacidad tú se la vas a dar a la sección proporcionándole una B, una D y una cuantía de acero. ¿Sí? Que tú, a ver cómo le haces, pero las tienes que proponer. Y a fin de cuentas, tu capacidad que va a estar afectada, en este caso, recuérdenlo, estados límite por un factor de resistencia, debe ser al menos igual y si se puede, mayor a la demanda. Entonces, la capacidad que estamos buscando que tenga nuestra viga en este caso es un momento mínimamente de 3.16, ¿sí? Me estoy basando en el momento máximo, ¿sí? Luego vamos a ver cómo optimizar ese acero, pero ahorita por seguridad me voy al momento máximo que es 3.16, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Y a partir de ahí, ya que tengo yo establecida la capacidad que le quiero dar a mi viga o el momento resistente que quiero obtener, veo la expresión que me propone la norma para obtener esa capacidad, esa resistencia, y veo que están involucradas incógnitas, ¿sí? Variables que hasta ahorita yo desconozco, ¿sí? Está la B, la D y la Q. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre hacer en este caso? Y ahí es donde viene la experiencia, la práctica. Para muchos de ustedes tal vez algunas reglitas que les hayan dicho. ¿Para qué? Para empezar a proponer. Y aquí es la parte donde yo les digo, ¿sí? Que sin miedo, pues tenemos que empezar a proponer, ¿sí? Como no hemos diseñado o dimensionado o revisado muchas vigas a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pues si ahorita yo les pregunto, a ver, pues ¿con qué dimensiones te animas a empezar? ¿Y con qué cuantía de acero? ¿Quién me dice? Así por decir algo, ya para acabar. ¿Qué B y qué D propondrían y qué cuantía de acero? ¿Y por qué? Creo que la pregunta no es fácil de responder, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les ubica? En términos de la experiencia, yo les preguntaba, este momento de 3.16, desde su punto de vista, ¿es un momento flexionante alto, pequeño, mediano? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuesta trabajo un poco reflexionar en términos de esto, porque reflexionamos poco, aprendemos en las materias a pensar un poco mecánicamente, ¿no? Es decir, ustedes han calculado la resistencia de muchas vigas, bueno, en la clásica, en la materia de mecánica de materiales 2, seguramente les decían, obtén el momento resistente de esta sección, y allá estaban ustedes, y se clavaban en el procedimiento, ¿no? En que la profundidad del eje neutro, que los tanteos, que no sé qué. La cosa es que yo quería llegar a cierta resistencia, o ver si me decían, si esa viga, esa sección era capaz de soportar cierta resistencia. Entonces ya obtenían la resistencia. Resiste 35 toneladas metro. Pero no se hacían la pregunta, ¿esto es mucho, poco? ¿Quién sabe, no? Es la parte que tenemos que empezar a reflexionar en esta clase. Entonces, ¿de qué nos sirve todo ese recorrido que hemos hecho desde estructurar, cuantificar cargas, ¿sí? Hasta ver el momento que me daban en mi clase de mecánica de materiales 2 o de análisis estructural. He resuelto muchos marcos, he resuelto muchas vigas, pero no he reparado en, sí, ya me dio este momento, ya saqué 10, qué padre, ¿no? Ajá, sí. Pero ese momento de 10, de 15 toneladas metro, de 3, ¿qué me provoca es un momento alto que me va, en términos de dimensionamiento, a provocar que yo proponga una sección muy peraltada, muy poco peraltada? ¿Qué les dice ese 3.16? ¿Es algo pequeñito o algo grande? ¿Quién sabe, no? Pues eso es lo que vamos a ir esclareciendo el jueves, ¿no? A ver qué sección me da de una manera racional, de cuánto por cuánto tiene que ser mi sección para resistir eso y cuánto acero. Y entonces ya me daré cuenta, es una seccioncita, qué poquito acero, cuánto acero, qué peraltado. ¿De acuerdo? Entonces, pues los tengo que dejar porque me tengo que poner una corbata al menos, ¿no? Y estar ahí en el examen. ¿De acuerdo? Solo la gente que participó, ¿sí? Se queda, aquí tengo la lista y toma en cuenta su participación oral, ¿de acuerdo? Y a las que no y no, anímense a participar, no pasa nada, ¿sí? Estamos en confianza, no hay represalias, no hay burlas, no hay nada. Siempre será positivo el escucharlas y escucharlos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí les pido que se queden aquellas y aquellos que participaron. Y los demás y las demás nos vemos el jueves próximo. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.